Ok, ya está grabando. Vamos a comenzar con la solución de la tarea número 3, la cual era especialmente sobre sistemas, sobre ecuaciones de entrada-salida y un ejercicio de convolución. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme les comparto mi pantalla. De acuerdo. Tenemos aquí la tarea número 3. El ejercicio 1 es sobre convoluciones. Este y el ejercicio 2 son básicamente el mismo ejercicio. Nada más en uno es solucionarlo de manera manual, haciendo los cálculos a mano, y el otro es resolverlo de manera, bueno, numérica, por computadora. Entonces, voy a dejar estos dos ejercicios para el final, para cambiarnos a la computadora y resolver y mostrarles el código por ahí. Entonces, voy a comenzar con el ejercicio 3, ¿de acuerdo? Ok. Bien, vamos con el ejercicio número 3, que este ejercicio es un ejercicio sobre un circuito RLC que se puede apreciar aquí en la figura 1. Es un circuito muy sencillo de los que se ve, como los que se revisan en la materia de electrónica. Como pueden ver, tenemos un voltaje de entrada llamado X de T, y a lo largo del circuito tenemos un capacitor, un inductor y una resistencia, ¿sí? Es un circuito RLC, como los que se suelen analizar en electrónica. En este caso, el problema nos está indicando que debemos encontrar las ecuaciones diferenciales de entrada y salida para los siguientes casos. El primer caso es cuando la salida es el voltaje BC a través del capacitor, es decir, en nuestro primer caso, la salida Y de T sería el voltaje en el capacitor. Esto es el caso A. Y para el segundo caso, para el inciso B, tendríamos que la salida estaría dada por la corriente del ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que nos indica que las ecuaciones que obtengamos deben tener únicamente eh, la señal de entrada X de T, y lo demás debe estar en función de la salida. ¿Mm? Son las únicas dos señales que nos deben de aparecer en la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo. Eh, Copiar la imagen. Vamos a copiar el problema. Y déjeme copio el circuito también. Ok. La idea de esos ejercicios y de una ecuación entrada-salida es poder tener una descripción o un modelo matemático que nos permita describir el comportamiento de las señales del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso van a ser ecuaciones diferenciales, y pues vamos a empezar con el caso número 1, el caso A, que nos pide que la salida Y de T es igual al voltaje en el capacitor, ¿de acuerdo? Para poder resolver este ejercicio, debemos recordar algunas ecuaciones físicas importantes. Voy a ponerlas de este lado. Ecuaciones importantes sobre el comportamiento dinámico de un circuito. Y esas ecuaciones son, para empezar, que el voltaje en un inductor
está directamente relacionado con su corriente, con la ecuación L, siendo la inductancia, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente en el inductor. ¿De acuerdo? Que en el caso de este circuito, la corriente es la misma para todos los elementos, es I de t. Otra ecuación que es importante es que un voltaje en la resistencia por ley de Ohm va a ser la resistencia por la corriente. ¿De acuerdo? Y otra ecuación importante es que la corriente en el capacitor, que en este caso es la misma para todos, es la corriente de T, va a estar dada por C veces, donde C es la capacitancia, por la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. ¿Sí? Ok. Y una ecuación más que nos va a servir es que el voltaje en el capacitor queda dado por 1 entre C, donde C es la capacitancia, por la integral de 0 a t de la corriente en tau de tau, ¿sí? Donde esta corriente es la corriente en el capacitor. ¿De acuerdo? Ok, estas son las ecuaciones dinámicas del circuito, las que nos van a permitir derivar las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que las conozcan, que se las sepan, porque es muy probable que puede ser que llegue un ejercicio de este estilo en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, para que las tengan en mente, estas ecuaciones de los circuitos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Para el primer caso, vamos simplemente a hacer un análisis de la malla, de la única malla que existe. Entonces, la ecuación que nos interesa va a estar dada por, tenemos que X de T, el voltaje de entrada, aquí tenemos el voltaje de entrada, luego tenemos 3 caídas de voltaje, una provocada por el capacitor, otra por el inductor y una por la resistencia. Entonces, tendríamos que X de T menos el voltaje en el capacitor, menos el voltaje en el inductor, menos el voltaje en la resistencia, sería igual a 0, por la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Eso también lo pueden ver simplemente si aquí fuera un nodo A y aquí fuera un nodo B, tendríamos que el voltaje de la entrada está en paralelo con la suma de los voltajes de los otros elementos. ¿Sí? Entonces tendríamos que X de T sería igual al voltaje en el capacitor, más el voltaje en el inductor, más el voltaje en la resistencia, y luego pueden despejar y llegamos a la misma ecuación. ¿De acuerdo? Ok. Esta primera ecuación no nos funciona como ecuación entrada-salida directamente, porque si bien tenemos la entrada y tenemos la salida, tenemos otros elementos adicionales, los cuales vamos a buscar sustituir por una equivalencia que dependa de la entrada o de la salida. ¿De acuerdo? Que en estos casos, para eso vamos a usar nuestras ecuaciones dinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Tenemos que X de T, la dejamos tal como está, porque esto ya nos interesa que esté así, pero vamos a tener también el voltaje en el capacitor, que el voltaje en el capacitor lo podemos dejar así, porque igual nos interesa, pero el voltaje en el inductor vamos a sustituirlo por L veces la derivada con respecto al tiempo de la corriente, menos el voltaje en la resistencia, que eso está dada por R veces la corriente, ¿de acuerdo? Igual a 0. Ok, aquí ya no tenemos dos variables, dos señales distintas a la entrada y la salida, ya solo tenemos una, que es la corriente, pero también tenemos una relación entre la corriente, ¿sí? Entre la corriente, que es esta de aquí, y el voltaje en el capacitor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizarla y a sustituir. Entonces tendríamos que esto es X de T menos el voltaje en el capacitor de T menos L veces la derivada con respecto al tiempo de la corriente, que la corriente ya vimos que es C veces la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, ¿de acuerdo? Menos R por C veces la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. Y todo esto es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplificando, tenemos que esto es X de T menos
el voltaje en el capacitor, menos la constante se sale, entonces tenemos LC, y tenemos una segunda derivada, entonces la segunda derivada con respecto a T del voltaje en el capacitor, menos R por C, por la derivada con respecto al tiempo, el voltaje en el capacitor, y todo esto es igual a 0. Y esta ya sería nuestra ecuación entrada y salida, ¿sí? La ecuación diferencial de entrada y salida. Ahora, por convención podemos reordenarla un poco, y entonces podemos simplemente dejarla como ponemos la derivada de mayor orden primero, como LC por la segunda derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, más R por C por la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, más el voltaje en el capacitor, y eso sería igual a X de T. ¿De acuerdo? Y esta sería la ecuación diferencial de entrada y salida. Tenemos la salida de un lado y la entrada de otro, y es una ecuación diferencial. Si quisiéramos llegar a una forma como las que hemos tenido anteriormente, en las cuales teníamos que y de t era igual a una función de x de t, esto requeriría solucionar la ecuación diferencial. Y bueno, esa es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea. ¿De acuerdo? Ahora, lo de homogénea o no homogénea va a depender de la entrada XT. Sería muy extraño quererlo analizar con una entrada 0 de voltaje, entonces por lo general va a ser no homogénea, y dependiendo qué señal le inyectemos de entrada en el voltaje, va a ser el análisis que tendremos que realizar para solucionar esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Pero de momento, a lo que nos pide el ejercicio, hasta aquí llegamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta de lo que hicimos aquí? Oye, Isaac, una pregunta. Para ¿Sí? estas las tenemos que resolver, o sea, porque en el ejercicio 6 y 7 creo que sí te pedía la solución de las ecuaciones diferenciales. O sea, sí hay que hacer como todo eso de las homogéneas y todo ese rollo para dar la solución, o nada más así con que lo dejemos. Va a depender de qué te pide el ejercicio. Este ejercicio no te lo pide, los otros tienes razón, el 6 y 7 sí. De hecho, Ok, el 6 y 7 te piden resolver una ecuación diferencial y una en no, justo. diferencias. La razón por la que se los puse fue, hasta el semestre pasado, el profesor Romeo nunca había pedido solucionar una ecuación diferencial en un examen, Ajá. pero el semestre pasado, tuvieron que solucionar algunas ecuaciones en diferencias. No diferenciales, sino en diferencias. Entonces, es un poco... eh, no está tan bien definido si les puede o no preguntar esto en un examen. Entonces, el semestre pasado ya preguntó una solución de una ecuación en diferencias. Entonces, podría llegar a ocurrir que este semestre les pregunte la solución de una ecuación diferencial. Entonces, yo sí les recomendaría que repasaran solución de ecuaciones diferenciales. Por eso dejé los ejercicios. Esos dos Ok, ejercicios son extra a los de la tarea, si, ajá. se revisan. Y de hecho, las ecuaciones diferenciales, si les llega a salir una, es muy probable que sea una de estas, de una forma muy parecida a las que les dejé en las ecuaciones de los ejercicios 5 y 6, y ya llegaremos a ellos para poder dar la solución. ¿De acuerdo? Ok, va, porque o sea, este examen nada más viene digo que del capítulo 1 y 2, entonces nada más sería como, bueno, resaltó mucho las propiedades como de los sistemas y no sé qué más podía preguntar, porque esto, digo, no tiene mucho que lo vimos, pero creo que sí aparece en el capítulo 2, pero lo Sí, vimos es, bien es ya que hasta que estábamos en el capítulo 3. Es que justo el capítulo 2 te muestra ecuaciones diferenciales y un poquito de ecuaciones en diferencias. Ok, ok, Entonces, les voy a compartir algunos exámenes pasados para que los puedan revisar y se den va, una idea de más o menos cómo pregunta. ¿De acuerdo? va, va, va. Ujú. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a continuar con el inciso B. El inciso B nos pedía básicamente las mismas ecuaciones, pero ahora con la corriente como nuestra variable de salida. Eso tiene unas implicaciones un tanto interesantes, y es que resulta que con respecto a la corriente, no vamos a poder llegar a una ecuación diferencial pura, como las que conocemos. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a usar la misma ecuación de la que partimos, que es que x de t menos la corriente en el capacitor, menos la corriente en el inductor, perdón, el voltaje en el capacitor, el voltaje en el inductor y el voltaje en la resistencia. ¿De acuerdo?
Y todo esto es igual a 0. ¿Ok? De esa ecuación partimos y volvemos a sustituir. Tenemos que x de t menos vamos a dejar de momento voltaje de C, T, ¿sí? Menos el voltaje en el inductor, que es L veces por la derivada con respecto al tiempo, T y de T, menos R por I de T, igual a 0, ¿sí? Aquí si vemos ya tenemos una ecuación que en su mayoría está en función de X de T e Y de T, que son lo que nos interesan, las entradas y las salidas, pero nos queda el voltaje en el capacitor, y la ecuación que relaciona el voltaje en el capacitor con la corriente es una integral, no es una derivada. Entonces, al final del día, con esto llegamos a x de t menos 1 entre c, la integral de 0 a t, de i, digamos, tau de tau, menos L, la derivada con respecto al tiempo de la corriente, menos R por I de t, igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Pues que no tenemos forma de que de relacionar el voltaje del capacitor con la corriente con una integral, con una derivada, perdón. La relación se da con una integral. Entonces, si bien esta es una ecuación entrada-salida, de hecho, esta es ya nuestra ecuación entrada-salida, no es una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial integral. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo podríamos buscar una representación que, en dado caso que sí nos interese tomar como respuesta del sistema la corriente, podemos aprovechar una relación más, y es que sabemos que la corriente es igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga, ¿sí? De la carga Q. ¿De acuerdo? Esta relación, la recordarán de electrónica y de física, nos permite transformar esta ecuación diferencial integral en una ecuación diferencial pura. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos x de t menos 1 entre c, y aquí nos va a quedar únicamente la carga de t, ¿sí? Por el teorema fundamental del cálculo, la carga de t, menos L veces la derivada con respecto a t de I de t, que ya dijimos que es la derivada de la carga, entonces va a ser una segunda derivada, ¿sí?, de la carga, menos R por la derivada con respecto al tiempo de la carga, igual a 0. ¿De acuerdo? Reordenando un poco, nos quedaría L por la segunda derivada con respecto al tiempo de la carga, más R por la derivada con respecto al tiempo de la carga, más 1 entre C por la carga, igual a x de t. ¿De acuerdo? Y esta sería una ecuación diferencial entrada-salida para nuestro sistema. Sin embargo, las variables que estaríamos usando es el voltaje de entrada X como variable de entrada y la carga como variable de salida. Pero nos interesa la corriente. Aquí lo interesante es que, bueno, esto lo podemos hacer únicamente para fines prácticos, en el sentido de que ahora esta es una ecuación diferencial que podemos resolver. Es una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, con coeficientes constantes. ¿Ok? Muy similar a la que les pedí resolver en el ejercicio 5. Entonces, se puede resolver esta ecuación y después la solución a la que llegas es un valor para la carga de t. Entonces, únicamente lo derivas y ya tienes otra vez la corriente, que es lo que te interesa. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil saltar de una a otra y entonces nos quedamos únicamente con ecuaciones diferenciales, ya no con una ecuación diferencial e integral. ¿Sí? De acuerdo. Sí, sin problema. O sea, todo eso es con fórmulas, ¿no? Así como lo vimos en electrónica. Exactamente, todo esto es Ah, muy igualito a electrónica. La cosa es que aquí se van a quedar con la ecuación diferencial,
más adelante en el curso, cuando vean las transformadas, particularmente la transformada de Laplace, van a poder solucionar esas ecuaciones, ya no con los métodos que se ven en la clase de dinámicos, que es el que vamos a utilizar para el ejercicio 5, sino más bien utilizando la transformada de Laplace y convirtiendo estas ecuaciones en relaciones algebraicas, ¿de acuerdo? Que en realidad no nos va a interesar tanto solucionarlas, sino hacer un análisis en frecuencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, llegaremos a eso eventualmente en el curso. Ok, con eso solucionamos el ejercicio 3. Vamos a pasar al ejercicio 4. Déjenme nada más. Lo copio. Es un ejercicio muy similar, únicamente que aquí vamos a estar resolviendo un sistema mecánico en lugar de un sistema eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, los sistemas mecánicos puede ser que sean nuevos para ustedes. Si ya tomaron la materia de principios de mecatrónica, ahí se suele hacer análisis de sistemas mecánicos, pero la idea es muy similar a cómo se hace en sistemas eléctricos, nada más tienen que tener algunas ecuaciones en mente, ¿sí? Que ahora relacionan fuerzas en lugar de tener voltcargas y corrientes. Ahora estaremos utilizando fuerzas. ¿Y cuáles son estas ecuaciones que nos puede interesar? Déjenme, se las comparto. ¿Ok? Y es que cuando nosotros, se lo voy a escribir con un poquito más de detalle porque es muy probable que no las conozcan. Y es que, primero, cuando tenemos un resorte, esta notación, para quien no la conozca, indica un frame fijo, o sea, un punto fijo donde está agarrado el resorte, digámoslo así. Y tenemos un resorte, y este resorte tiene una constante K, que es un módulo de elasticidad, y digamos que tiene un desplazamiento, que a ese desplazamiento le podemos poner un nombre, vamos a llamarle Q de T. Se suele denotar como X de T luego el desplazamiento. Problema, vamos a usar Q, ¿de acuerdo? Y esto genera también una fuerza. Una fuerza que depende del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la ecuación que nos interesa aquí? Sabemos que la fuerza que genera el resorte va a ser la constante K por el desplazamiento Q de T. ¿De acuerdo? Ok. Luego tenemos otro elemento importante que es llamado amortiguador. Ese no aparece en el ejercicio, pero es importante que lo conozcan. Un amortiguador que de igual manera nos genera una fuerza T y tiene un coeficiente que se suele, a veces lo denotan como FB, pero eso para mí es un poco confuso, entonces vamos a colocarle simplemente P, ¿sí? Que es el coeficiente del amortiguador, ¿ok? Y de la misma forma, todo esto se genera por un desplazamiento, déjenme hacer un poco más despacio, por un desplazamiento Q de T, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la ecuación interesante? Que la fuerza está dada por la constante B por la derivada con respecto del tiempo del desplazamiento. ¿Sí? De acuerdo. De hecho, si vamos a ponerle T, me gusta ponerle la D por damper en inglés, es el damping, que es amortiguamiento, porque la B luego se puede confundir con la velocidad, o también le puedo poner una A, o la constante que quieran. Al final del día es un valor constante que les van a dar. ¿Y qué es lo interesante? Que, pues bueno, esto de aquí en realidad es la velocidad de t, que es la primera derivada del desplazamiento, ¿ok? Y el último elemento que nos interesa es cuando tenemos bloques con masa. Una masa m, que igual produce una fuerza,
en respuesta a un desplazamiento Q de T. ¿De acuerdo? Y esta fuerza de T es la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento. Que esto, si recuerdan, es la aceleración. Entonces, masa por aceleración es una ley física muy bien conocida. ¿De acuerdo? Y esas son las tres leyes físicas que nos interesan, que van a estar produciendo fuerzas que nos van a permitir construir las ecuaciones dinámicas de los sistemas mecánicos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda, pregunta? No, sin problema. O sea, es Todo parecido a claro. lo Ok. de hacerlo con los circuitos, ¿no? Nada Exacto. más que ahorita ya son otras fórmulas. Exactamente, vamos a ponerle A. Ok, sí, exactamente, nada más que ahora son otras fórmulas. Y si se dan cuenta, de igual manera tienen, tienen una relación lineal, o sea, K por el desplazamiento Q. Luego tiene una relación que implica la primera derivada y otra relación que implica la segunda derivada. Ok. De hecho, los sistemas mecánicos hasta cierto punto son más directos y más sencillos que los ecosistemas eléctricos. Sí, en los sistemas eléctricos luego hay que hacer más sustituciones. ¿Ok? Ok. Es un sistema mecánico que nos dice lo siguiente. Tenemos dos masas, masa 1 y masa 2. ¿Ok? Y además nos dice que tenemos tres resortes con la constante K1, K2 y K3. Y algo muy importante es que nos dice que son carritos y que estas ruedas que están deslizándose sobre el suelo, nos dice que supongamos que no poseen fricción. Es decir, no hay un coeficiente de fricción. Eso porque es importante, porque eso indica que no vamos a tener coeficientes de amortiguamiento. Al final del día, si bien eso es como esquemático para poder decir que así es un amortiguador, lo que se suele representar con los amortiguadores es fricción, ¿sí? O algún elemento que vaya reduciendo el movimiento que nos dé una aceleración negativa, ¿de acuerdo? En este caso no tenemos, entonces con la misma fuerza esto va a oscilar de acá para acá infinitamente, ¿de acuerdo? Y nunca se va a detener porque no tenemos fricción. Ok, entonces vamos a obtener las ecuaciones. ¿Cómo podemos obtener estas ecuaciones? La manera en la que a mí me gusta hacerlo es dibujando diagramas de cuerpo libre. Vamos a dibujar primero un diagramita para representar la masa 1, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener otro diagramita, que es la masa 2, ¿de acuerdo? Y la manera en la que más o menos vamos a pensar esto es, de este lado, del lado izquierdo, vamos a colocar las fuerzas que están en contra del desplazamiento. Y del lado derecho vamos a colocar las fuerzas que estén a favor del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. En el caso de la masa 1, déjenme escribir con azul, por ejemplo. ¿Cuál es la primera fuerza que se está a favor del movimiento? Pues la más obvia es la fuerza de entrada. Es como si yo estuviera empujando el carrito. ¿De acuerdo? Entonces esta va a jalar, digamos así, el carrito a favor. ¿Sí? Luego tenemos antes de continuar con las fuerzas a favor, las fuerzas contrarias son algunas muy fáciles de ver. Primero que nada, el resorte, cuando tú empujes el carrito, va a ser de alguna manera una fuerza para detener al carrito. ¿Sí? Entonces, la fuerza en el resorte va a estar en contra. Y esa fuerza, ya dijimos cómo calcularla, va a ser K1 por el desplazamiento Q de T. ¿De acuerdo? La siguiente fuerza que también está en contra es la producida también por el resorte 2. ¿De acuerdo? Cuando lo quieras empujar, es como si lo empujas contra un resorte, se va a empezar a comprimir, pero eso va a generar también una fuerza contraria que lo va a tratar de detener. Entonces, la segunda fuerza que está en contra es K2 por Q de T. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y finalmente, otra fuerza en contra es la generada por la propia masa en sí, que esta está dada por M1 por la segunda derivada del desplazamiento. Ahora, esta notación de aquí, para quien no la conozca, una manera de simplificar la escritura de ecuaciones diferenciales, cuando dependen del tiempo, si tu variable es t,
se suele simplificar la notación de la siguiente manera. La enésima derivada, bueno, no se suele usar para tanto, la verdad, porque, por ejemplo, la derivada con respecto a t de una función, digamos, x de t, es x punto t, ¿sí? Eso indica primera derivada. Del mismo modo, la segunda derivada de x de t es x punto doble punto, ¿no? Punto punto de t. Sí, es una notación que se suele utilizar mucho para simplificar la escritura de ecuaciones diferenciales. Les digo, no es tan utilizada en general, porque al igual como si tuviéramos, por ejemplo, x' de t, es misma idea, pues se vuelve poco mantenible después de muchas derivadas. Entonces, ahí se suele usar otro tipo de notación, pero lo interesante en sistemas físicos y por qué se utiliza tanto es que no solemos obtener derivadas de tan alto orden. ¿Ok? Entonces, nada más para que quien no la conocía, esta notación la vamos a estar utilizando y es muy, muy útil. Y que es la notación en la que escribí después los últimos dos ejercicios, el último ejercicio, el ejercicio 5, si mal no recuerdo. Ok, aquí pareciera que ya tenemos analizada todas las fuerzas, pero hay una más que nos falta analizar. Debido al desplazamiento YT, ese desplazamiento, como lo pueden pensar, es que el carrito va a jalar este resorte, ¿de acuerdo? Lo va a jalar y va a generar un movimiento o una fuerza a favor del movimiento del primer carrito, ¿de acuerdo? De ese primer desplazamiento, ¿sí? Es la manera en la que más o menos lo pueden pensar, y esto les va a dar aquí una fuerza a favor de K2 por Y de T, por el desplazamiento 2, ¿de acuerdo? Ok. Y ahora vamos con la segunda masa. Vamos a poner un poquito más para acá, para que haya espacio. Y haciendo un análisis similar, tenemos que los que están en contra son, para empezar, K2 por Y de T. Que esta fuerza, si se dan cuenta, aparece en ambos lados. Sin embargo, esta está a favor del movimiento de la masa 1, pero en contra del movimiento de la masa 2. ¿De acuerdo? Ahí es como si tomáramos que la compresión y la elongación de ese resorte. Exacto, básicamente. Ok. Al comprimirse, está como tratando de detener, y al elongarse, a uno lo apoya y a otro lo pone en contra. ¿Sí? Es como está conectado a dos elementos, Ajá, ok. si este lo jala, lo va a jalar, y a la vez, al estar conectado, va a jalar esta masa, por así decirlo. Pero la fuerza con la que lo va a jalar, al ser un resorte, no solamente una línea, Ujú. va a estar dada justo por esta ecuación. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí, sí. Ok. Ujú. Exacto. Que en sí le decimos resorte y pensamos en un resorte, pero en realidad cualquier material, incluso si amarraran una cuerda entre dos carritos, esa cuerda tiene un coeficiente también que nos habla de qué tanto se va el coeficiente de elasticidad. ¿Sí? Entonces, con lo que quiero llegar con esto es que estos son modelos ideales que sirven para modelar luego sistemas más complejos, que puede ser que no tengas literal un resorte, pero tienes no sé, una banda elástica o un pedazo de cuerda que tiene una K particular, que si es un pedazo de cuerda no es muy grande, o sea, no va a estirarse mucho, pero existe. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué otra fuerza tenemos? Tenemos el resorte 3, que eso nos va a dar justamente K3 por Y de T, y finalmente la producida por la propia masa, que es M2 por Y, 2 puntos de T. ¿Y qué fuerzas están a favor? La única fuerza que nos queda a favor es la fuerza que va a hacer este carrito a través del resorte al empujar el movimiento del carrito 2. ¿De acuerdo? Y esa queda dada por K2, pero por el desplazamiento Q. ¿De acuerdo? Ok. Y de esa forma hemos completado el de los diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo podemos interpretar estos diagramas ahora en ecuaciones? Muy sencillo. Literalmente es hacer una igualdad. Sumamos todos los elementos del lado izquierdo y los igualamos a los elementos del lado derecho en ambos casos, y nos van a quedar dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces tendríamos que K1 por Q de T más K2 por Q de T más M1 por
Q' o la segunda derivada de Q de T es igual a X de T más K2. Y del otro lado tenemos K2 Y de T más K3 por Y de T más M2 por Y bipunto, o segunda derivada, de T igual a K2 por Q de T, ¿de acuerdo? Y ese sería nuestro sistema de ecuaciones que describe el comportamiento del sistema mecánico. Si quisiéramos llevarlo esto directamente a una forma entrada-salida, que es lo que estamos queriendo hacer, aquí habría que buscar reemplazar todos los valores para que queden únicamente en función de la entrada y la salida. Y la variable que es la que nos está como estorbando de cierta manera, o que es la que no, como intermedia, es justo este movimiento Q de T. Nuestra entrada es X de T y nuestra salida es Y de T. Entonces tenemos que quitar Q de T. Tenemos que hacer relaciones de Q de T entre entradas y salida. Y en realidad eso está muy fácil. Fácil, un poco talachero, porque aquí tenemos literalmente Q de T igualado a una expresión que solo tiene valores de Y. Entonces, digamos que esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Digamos que de 2 tenemos que llegaríamos a que Q de T es igual y simplemente pasamos a dividir la K2 para el otro lado. Entonces, la K2 que te quedaría K2 sobre K2 Y de T más K3 sobre K2 por Y de T más M2 sobre K2 por Y de T, por Y bipunto de T. ¿De acuerdo? Y esta de aquí se cancela, es un 1, se va, y nos queda simplemente esto. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestra expresión de Q igualada a a únicamente variables de salida, a Y. Y entonces llegaríamos a que la ecuación diferencial de entrada-salida, digamos que esta es la ecuación 3, está dada, o más bien se obtiene, al sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1. ¿De acuerdo? Y de esa manera, al sustituir 3 en 1, todas estas Qs desaparecerían y nos quedarían únicamente esta entrada X y lo demás pura función de Y. ¿De acuerdo? Y cuando la Q está como derivada, ¿nada más derivamos también la 3 o? Buena pregunta. De hecho, hay un motivo por el cual no en este ejercicio no hay fricción, porque si pones fricción ya no puedes, o sea, te queda un sistema de ecuaciones y despejarlo está medio muy complicado. Entonces, sí se puede, pero se vuelve una talacha cada vez más y más compleja. Entonces, por eso, para analizar este tipo de sistemas, antes que usar las ecuaciones diferenciales directamente, lo que se busca es usar la transformada de Laplace, que en su momento van a ver que eso nos va a quedar todo en ecuaciones algebraicas y despejar va a ser mucho más sencillo. Pero si, por ejemplo, aquí dijeras que Q es Q punto, entonces ya tuvimos un problema porque pues no tenemos Q punto por ahí, necesitamos Q. Entonces habría que integrar de un lado. Y pues integrar no nos va a llevar a ningún lado, va a quedar una ecuación horrible. Entonces, el problema con eso es que no siempre vamos a poder obtenerlas tan bonitas. A veces nos va a quedar más bien sistemas de ecuaciones más que una ecuación única.
Pero en estos casos, pues casi siempre, en un ejercicio de examen, por ejemplo, siempre se va a poder despejar. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ujú. Que aquí entre nos, la verdad, dudo mucho que les ponga un ejercicio mecánico de este estilo. No creo, bueno, nunca se sabe, pero sí tengan en cuenta nada más cuál es la estrategia para encontrar las ecuaciones, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta Ok, que ya está muy sencillo, porque ya nada más es taracha. Digo, ahorita por cuestiones de tiempo, para no perder tanto tiempo haciendo álgebra, no lo voy a hacer, pero literalmente nada más es sustituir y les va a quedar. Nada más que recuerden que donde tienen la cubipunto, esto lo que tienen en realidad es la segunda derivada. Entonces tienen esto, la segunda derivada de Q de T, ¿sí? Aquí ya se ve más explícito dónde tienen que reemplazar, y lo que va a terminar ocurriendo es que más bien van a derivar dos veces esto, ¿de acuerdo? Entonces les va a quedar bipunto, les va a quedar bipunto, y aquí cuádruple, ¿sí? Cuarta derivada, ¿de acuerdo? Y eso ya lo pueden sustituir, ¿sí? Sí, De acuerdo. Y si se dan cuenta, este sistema fue un poco más complejo en el orden de la ecuación diferencial, porque justamente tenemos dos masas, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio, que es el número 5, ¿ok? Que nos pide resolver una ecuación diferencial. Como les comentaba, estos dos ejercicios, el 5 y el 6, son ejercicios extra a los de la tarea. La tarea original del profesor Romeo no los incluía, pero quise incluírselos a manera de que repasen un poco y tengan en mente los métodos para solucionar ecuaciones diferenciales, que, sobre todo porque yo sé que no todos, no necesariamente los han visto al llegar a esta clase, porque es de la clase de sistemas dinámicos, no es prerequisito de la clase de señales y sistemas. Entonces, si alguien no conoce los métodos de solución, bueno, que se familiarice un poco o que empiece a investigar un poco, porque si bien no lo ha preguntado hasta el momento, no es cero la posibilidad de que venga un ejercicio donde tengan que solucionar la ecuación. ¿De acuerdo? Ok, ok. Oye, Isaac, nada más una entonces, duda. De sí. los exámenes que vas a subir allá a Canvas, ¿son el puro planteamiento o son con solución para ver más o menos qué nos puede pedir o se trae las dos? ¿Es Tengo, problema, solución o solo el problema? Tengo dos. Uno solo son problemas y el otro sí tiene problema-solución. Este, el primero está muy sencillo, entonces yo creo que no tendría ningún problema en solucionarlo. El No, segundo sí estaba más extraño porque utiliza muchas cosas de ecuaciones en diferencias. Entonces ese sí trae soluciones para que puedan ok. checar. Ujú. No, Ok, de acuerdo. Entonces, ejercicio 5. Resuelva la siguiente ecuación diferencial. Y de t más 3y punto de t más 2y punto de t igual a 1. Esta es una ecuación diferencial. Bueno, dice para toda t mayor o igual a 0, con las condiciones iniciales, y de 0 igual a 1 y y punto de 0 igual a 2. ¿De acuerdo? Y queremos una solución en forma cerrada, o sea, no una solución numérica. Eh, bueno, básicamente es solucionar la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada más grande que tenemos es la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos y de t más 3y punto de t más 2y y punto de t igual a 1. ¿De acuerdo? Si ustedes observan esta ecuación diferencial, se darán cuenta que básicamente es un caso particular de la que obtuvimos con el circuito eléctrico. Cuando tenemos el voltaje, de aquí, esta solución de aquí. ¿De acuerdo? Porque tenemos segunda derivada, primera derivada, el valor normal, igual a una función, que sería aquí inyectar un valor de voltaje constante igual a 1 y ver los valores de LC y RC para que nos den esas constantes. ¿De acuerdo? Ese es un caso particular. Y bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Básicamente es una ecuación de segundo orden, entonces vamos a necesitar encontrar la solución homogénea y una solución particular. ¿Sí? La solución general
para esta ecuación diferencial está dada por una solución para el caso homogéneo más una solución particular. ¿De acuerdo? El caso homogéneo, para quien no sepa qué es, quiere decir cuando aquí en lugar de tener un valor 1, tenemos que es igual a 0. ¿De acuerdo? Que ese es el caso más sencillo de ecuación diferencial, cuando es igual a 0. ¿De acuerdo? Y esto es 1. En general, estas ecuaciones diferenciales la pueden ver como una función f1 de t por y de t más f2 de t por y punto de t más f3 de t por y de t y esto igual a una f4 de t. ¿Sí? Esta es como la forma general de una ecuación diferencial de segundo grado no homogénea. En este caso particular, tenemos que las funciones f1, f2 y f3 son valores constantes y f4 también es un valor constante, que es el caso más sencillito de estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a solucionarlo. Primero vamos a buscar la solución homogénea. Obtenemos Y homogénea, ¿sí? La solución del sistema homogéneo asociado. Entonces tendríamos la ecuación diferencial y de t más 3 y punto de t más 2 y pi punto de t igual a 0, que es una ecuación con coeficientes constantes. Entonces la manera la más fácil de poderlo resolver es utilizando la ecuación característica. La ecuación característica de esta ecuación viene dada por usamos la ecuación característica. Que viene dado por un polinomio de grado 2. El grado va a ser igual al orden de la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener R más 3. Sí, perdón, es 1 más 3R más 2R cuadrada igual a 0. ¿Cómo se obtiene esta ecuación característica? El término independiente es el coeficiente que multiplica a y de t. El término que está multiplicado por r es el coeficiente que multiplica la primera derivada y el término del exponente al cuadrado es el término que multiplica la segunda derivada. ¿De acuerdo? El coeficiente. Simplemente pueden pensarlo como reemplazar las derivadas por valores en r. ¿Ok? Y ahora vamos a buscar las soluciones de esta ecuación. Buscamos las r's. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos factorizar, podemos hacer muchas cosas. Una forma pues que siempre funciona es usar la ecuación general, que nos quedaría menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 2 por 1 sobre 2 por 2. ¿De acuerdo? Que haciendo álgebra, bueno, más bien solucionando las ecuaciones, 3 más menos 1, raíz de 9 menos 8 sobre 4, que esto es menos 3 más menos 1 sobre 4. Y esto nos lleva entonces a dos soluciones. A R1 igual a menos 1/2 y R2 igual a menos 1. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos ecuaciones y entonces esto era el hint que les daba aquí. La forma de la solución homogénea viene dado por esta de acá, donde S1 y S2 son las R1 y R2 que tuvimos ahorita. Y entonces tenemos que la solución homogénea viene dada por, yo les puse ahí, B, ¿no? Ok.
por A por E a la menos 1/2 de T, ¿de acuerdo? Más B por E a la menos T, ¿de acuerdo? Esta es la solución homogénea de la ecuación diferencial. Y ahora vamos a buscar la solución particular. La solución particular, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso es una ecuación, como es una ecuación diferencial con coeficientes constantes igual a una constante diferente de cero, la manera más fácil es utilizar el método de coeficientes indeterminados. Quienes ya tomaron la clase de dinámicos sabrán que resolver ecuaciones diferenciales es un mundo enorme que a veces hay 1000 maneras de obtener un resultado. Yo aquí estoy usando la solución que a mi parecer es la más sencilla, ¿de acuerdo? El método de coeficientes indeterminados básicamente lo podemos utilizar cuando la función f4, es decir, bueno, lo borré, perdón, es decir, a lo que es igual la ecuación diferencial, es o un polinomio, o un exponencial, o un valor senoidal, ¿sí? En el caso de que sea un polinomio, que tuviéramos nuestra ecuación diferencial, es decir, una función que depende de y punto, y t, digamos que este es igual a un polinomio, entonces x cuadrada más x más 1. El método de coeficientes indeterminados nos hace proponer una solución particular del tipo a por a por, digamos, r cuadrada más b por r más c, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir, a ver, aquí perdón, t, ajá, b por t más una c. Ok, ajá. Básicamente nos hace proponer una solución de la forma polinómica del mismo orden que la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y básicamente es sustituir, derivar y sustituir en la ecuación diferencial para encontrar cuántos tendrían que ser los coeficientes indeterminados, a, b y c. Pero en este caso es muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos un polinomio como tal, lo que tenemos es igualado a una constante, ¿sí? Aquí lo que tenemos es básicamente esta ecuacióncita de aquí. Y entonces, a lo que vamos a proponer, proponemos que nuestra solución particular en el tiempo es simplemente una constante k, ¿de acuerdo? Y es más, va a ser literalmente el valor de esta constante, de 1. ¿Por qué? Porque si sacamos la primera derivada, va a ser igual a la segunda derivada, que es igual a 0, ¿de acuerdo? La primera y la segunda derivada son 0. Entonces, si yo aquí reemplazo un 0 y aquí reemplazo un 0, pues me va a quedar 0. Entonces me queda nada más que y de t igual a 1. Voy a escribirlo nada más por completez. Tendríamos y de t más 3. De hecho, aquí en lugar de y de t sería la k que propusimos. 3 por 0 más 2 por 0 igual a 1. Y entonces nos queda justamente que k es igual a 1. ¿De acuerdo? Y con eso entonces tendríamos que la solución particular de la ecuación diferencial es simplemente 1. ¿De acuerdo? En general, siempre que tengan una ecuación igual a una constante, la ecuación diferencial igual a una constante, pues la solución particular va a ser esa constante. ¿De acuerdo? Y entonces nuestra solución general a la ecuación diferencial de segundo orden quedaría dado por la suma de la homogénea más la particular. Que esto es igual a por e a la menos 1/2 de t más b por e a la menos t más 1. Y ahora simplemente nos queda encontrar cuáles son los valores de a y de b. Y eso lo haremos mediante lo que sabemos de las condiciones iniciales. Entonces ahora vamos a
buscamos los valores de A y B. ¿De acuerdo? Utilizando las condiciones iniciales, ¿sí? ¿Y cuáles son? Tendríamos que era que y0 es igual a 1 y que y punto de 0 es igual a 2. Por lo general, para poder determinar los valores de A y B, en general de constantes, vamos a necesitar tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial. En este caso es de orden 2, tenemos dos condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que y0 va a ser igual a A por E a la menos 1/2 por 0 más B a la menos 0 más 1, que esto es igual a, esto es E a la 0, que es 1, entonces A más B más 1 igual a lo que nos decía la condición inicial, que es 1. Y entonces llegamos a que A más B igual a 0. ¿De acuerdo? Y tenemos y punto en 0. Para obtener y punto simplemente derivamos nuestra ecuación y nos va a quedar menos 1/2 por A por E a la menos 1/2 valuado en 0 más, bueno, menos B por E a la menos 0. Y el 1 se va por la derivada y esto es igual a menos 1/2 de A menos B igual a 2, que es lo que nos dice la condición inicial. ¿De acuerdo? Que esto lo podemos poner también como 1/2 de A más B igual a menos 2. Y aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones que, pues bueno, tendríamos que solucionar. Aquí pueden usar su método favorito para solucionar ecuaciones diferenciales. Pueden usar Wolfram, MATLAB, o son dos ecuaciones. Entonces pueden simplemente sumarlas, bueno, restarlas, y pues les va a dar algo, ¿no? Entonces, para ahorrarnos tiempo, yo ya lo tengo resuelto. Y vamos a llegar a que A es igual a 4 y B igual a menos 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden es igual a y de t igual a 4e a la menos 1/2 de t menos 4 por e a la menos t más 1. Y listo, esa es nuestra solución. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Ay, yo, Isaac, no entendí muy bien qué pasó cuando sacamos la solución particular. Bueno, una vez que pusiste por 0 y por 0, como que no. Ah, ok. Sí, básicamente lo que hice fue, aquí está. Lo que yo hice es proponer una posible solución particular, que cómo la propones es un mundo de cómo proponer soluciones particulares. En el caso particular de lo que tenemos ahorita, cuando tenemos la ecuación diferencial igual a una constante, se suele proponer una constante, ¿de acuerdo? Y si fuera un polinomio, si aquí hubiera sido igual, por ejemplo, a t más 1, aquí hubiera propuesto, en lugar de k, hubiera propuesto una constante a por t más una c, ¿de acuerdo? Desconocida. Un polinomio con coeficientes desconocidos del mismo orden, ¿de acuerdo? Y si tuviera t cuadrada, hubiera puesto a t cuadrada más bt más c, ¿de acuerdo? Pero en este caso solo es igual a 1. Entonces simplemente digo es una constante k o una constante c. Uh-huh. Y si yo, entonces para poder obtener el valor de esta constante, la quiero sustituir en la ecuación diferencial, en esta ecuación de aquí. Pero yo necesito la primera derivada y la segunda derivada para poder sustituir. Pero es una constante. Entonces, la primera derivada va a ser igual a 0. Y por lo tanto, la segunda derivada también va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que la primera derivada es igual a la segunda derivada, que son iguales a 0. Yo aquí perdón. ¿De acuerdo?
Sí. Y luego lo único que hice fue sustituir. Y de t es k, porque aquí lo propuse. Luego 3 por y punto de t, que ya dijimos que es 0, más 2 por y punto de t, que también es 0. Entonces te queda, y eso tendría que ser igual a 1. Entonces 3 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, y te queda que k es igual a 1. Y entonces mi solución particular es 1. ¿De acuerdo? Sí, ya. Gracias, Isaac. Ok. Y bueno, ya de ahí sumamos con la ecuación homogénea y listo. Ok. Con eso tenemos la solución del ejercicio 5. Vamos a pasar al ejercicio 6. Que nos pide resolver una ecuación en diferencias. Y van a ver que la estrategia es muy similar, solo que aquí no tenemos derivadas, lo que tenemos son diferencias. Las ecuaciones en diferencias, eso sí es un tema que yo sé que no hay una materia como tal que lo explique, entonces es un poco complicado. Yo les recomendaría que leyeran los capítulos del libro, el 1 y el 2, y pongan mucha atención a las partes de ecuaciones en diferencias. Pero las estrategias de solución son parecidas a las ecuaciones en diferenciales, al menos para este caso, es es básicamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ecuación de diferencias de orden 2, porque tenemos un n-2, hay un shift en el tiempo de 2, el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia de solución es básicamente la misma. Tenemos que solucionar el sistema homogéneo y luego la ecuación particular, sumamos y usamos condiciones iniciales para poder encontrar los valores de las constantes. ¿De acuerdo? Entonces, primero, solucionamos el sistema homogéneo asociado. ¿Sí? Vamos a tener 8 por y de n menos 6 por y de n menos 1 más y de n menos 2, digamos que vas a decir que esto es igual a 0. Y ese es el sistema que queremos solucionar. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona de una manera muy similar a cómo se soluciona el sistema, la ecuación diferencial, es decir, utilizando el polinomio característico. ¿De acuerdo? Solo que aquí el polinomio característico no va a tener una R, por así decirlo, va a tener una Z a la menos 1. El polinomio característico de esta ecuación, o la ecuación característica más bien, es y está dado por lo siguiente. Vamos a tener 8 como término independiente, menos 6, mismo coeficiente que tenemos aquí, ahora por Z a la menos 1. ¿De acuerdo? Se podría decir que es al mismo de este, al mismo que se está haciendo aquí, que es menos 1 en este caso. Más Z a la menos 2, igual a 0. Esa es la ecuación característica de esta ecuación en diferencias. Es muy similar la idea como cuando tú tienes una ecuación diferencial. Hay un motivo por el cual esto funciona, no me voy a tener tanto a explicarlo, pero básicamente viene de proponer una solución del estilo A por Z a la menos 1, ¿de acuerdo? Proponemos una solución de este estilo y vamos a llegar a una ecuación característica así. No me voy a detener ahorita a explicar más o menos cómo se deriva. Ahorita lo importante nada más es que sepan que se puede usar la misma estrategia de usar un polinomio característico.
Y lo que va aquí en el exponente de la z es básicamente lo mismo que está aquí, el shift, ¿sí? El valor por el cual está desplazada la función y, ¿sí? Y por el coeficiente del dicho desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí se ve? Sí, sí. O sea, yo utilicé, creo que en la solución, yo tomé a y de n como si ese fuera el exponente más largo y le iba restando, pero entonces se hace al revés. O sea, z, que sería, o sea, lo que yo pensé que era el exponente más pequeño de -2, ese sería como, se lo ponemos así en el característico con un exponente negativo para resolverlo. Ajá, creo que sí funciona. Ok, va. Sí, no deberían tener problemas, nada más. La forma estándar, por así decirlo, es Ajá. es construirlo de esta manera, ¿de acuerdo? Ok, va, con los exponentes negativos, va. Sí, los exponentes negativos. Ujú. Y bueno, ya veremos si llegamos a lo mismo, entonces no tendría que haber problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a solucionarlo. La manera de solucionarlo es como si fuera una ecuación de orden 2 y la variable z a la -1. ¿Sí? Hacemos el cambio de variable u igual a z a la -1 y eso te queda 8 menos 6 por u más u al cuadrado igual a 0 y resolvemos. Ujú. Esta la podemos resolver por factorización. Esto te queda 4 menos u por 2 menos u igual a 0. También pueden usar la fórmula general, o como lo prefieran, ¿sí? Y entonces, aquí llegaríamos, tendríamos que u1 es igual a 4 y u2 es igual a 2, ¿de acuerdo? Pero no me importa u, me importa z. Entonces, aquí a lo que llegamos es que z1 va a ser un cuarto y z2 va a ser un medio. Simplemente sustituir la u por z a la -1 y sacas el recíproco y ya te queda un cuarto y un medio. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, para eso era el hint. La fórmula homogénea tiene esta forma. A por z1 a la n más b por z2 a la n. Y esas n's son justamente no, la m es m en general y z1 y z2 son las que tenemos, las que acabamos de obtener aquí. Entonces, llegaríamos a que y homogénea, la solución homogénea, está dada por una constante a por un cuarto a la n más b, una constante b, por un medio a la n. Esa es la solución del sistema homogéneo. ¿De acuerdo? Es muy similar a la idea a las ecuaciones diferenciales, donde tenemos exponenciales, más bien que aquí lo que tenemos es el valor que obtenemos elevado a un exponente n. ¿De acuerdo? Sí, ya lo entendí. Va. Ok. El por qué esto funciona, pues tendríamos que leer un libro de ecuaciones diferenciales, en diferencias. Hay unos muy buenos, si quieren luego les pongo la bibliografía en Canvas, por si quieren revisar los detalles teóricos de esto, pero si no, por el momento quédense con la idea de que funciona y tengan esa estrategia de solución ahí a la mano. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos con los que sigue, que ahora vamos a buscar la solución particular. Buscamos la y particular de n. Que eso sería para el sistema, básicamente este mismo de aquí, pero ahora igual a 1. Y por los mismos motivos que con las ecuaciones diferenciales, cuando tenemos una ecuación de diferencias igual a una constante, como solución particular, siempre se propone esa misma constante, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que nuestra solución particular de n es 1. Sí. Perdón, es una constante k.
Sí, no, olviden. No, perdón. Es una constante K, en general. Sí, perdón, me estaba confundiendo con anterior. No, es una constante K en general, pero que no va a depender de la N como tal, es una constante. Entonces, con esto tendríamos que la solución particular en N-1, pues sigue siendo K, o sea, vale K para toda N, ¿de acuerdo? Y la solución particular en N-2 sigue siendo K, ¿de acuerdo? Y ahora, para obtener este valor de K, vamos a sustituir en la ecuación en diferencias. Entonces, sustituyendo, tenemos que es 8 por K menos 6 por K otra vez, más K, igual a 1. Y esto nos queda entonces que 3K es igual a 1. Y entonces la K que estamos buscando es 1/3. ¿De acuerdo? Y bueno, y entonces tendríamos que la solución particular a esta ecuación en diferencias es 1/3. ¿Ok? Y entonces tendríamos que la solución general a la ecuación en diferencias va a ser la suma de la homogénea más la particular. Entonces va a ser A por 1/4 a la N más B por 1/2 a la N más 1/3. ¿Ok? Y ahora simplemente vamos a buscar los valores de A y de B con las ecuaciones, las condiciones iniciales. Condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Tenemos un valor para Z0 y un valor para, más bien, para n igual a 0 y para n igual a -1. Tenemos que y de 0 es 1 y tenemos que y de -1 es igual a 2. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos es y de 0 es igual a 1/6 por 1/4 a la 0 más 1/2. No, perdón. Ah, sí, perdón, ya les spoilé el resultado. Bueno, no importa. Tenemos A más B por 1/2 a la 0 más 1/3. ¿De acuerdo? Y eso es igual a A más B más 1/3 y esto es igual a 1. Y entonces llegamos a A más B igual a 2/3. Y ahora para Y a la -1, esto va a ser igual a A por 1/4 a la -1 más B por 1/2 a la -1 más 1/3. Y esto va a ser 4 por A más 2 por B más 1/3 igual a 2. Que es este 2 de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que 4A más 2B es igual a 5/3. ¿De acuerdo? Solucionamos este sistema de ecuaciones y a lo que vamos a llegar es que A es igual a 1/6 y B es igual a 1/2. ¿De acuerdo? Y entonces, por tanto, la solución de la ecuación en diferencias queda dada por 1/6 por 1/4 a la M más 1/2 por 1/2 a la N
más 1/3. Y esa es la solución. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro. De acuerdo. El objetivo básicamente de este ejercicio era que empezaran a familiarizarse un poquito con la solución de ecuaciones en diferencias y pues bueno, con este método intenten los ejercicios del segundo examen, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, preguntas, pues bueno, me las mandan, las pueden mandar al grupo, ¿de acuerdo? Ok. Por cuestiones de tiempo, ya son 5:30, voy a resolver nada más el inciso A, porque el ejercicio 1 es muy parecido en todos sus incisos, es lo mismo básicamente. Entonces, por cuestiones de tiempo voy a resolver nada más el ejercicio A y ya les subo las soluciones completas por si quieren validar, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Ok. Dice, para las señales de tiempo discreto x de n y v de n, dadas en cada uno de los siguientes incisos, calcule la convolución, ¿sí? El operador de convolución x de n convolucionado con v de n, para toda n mayor o igual a 0. Y para n mayor o igual a 2 en el inciso b. Y lo que tenemos aquí son señales que están descritas básicamente por partes. Entonces tenemos que x de n, vamos a escribirlo de una manera que sea un poquito más clara. Tenemos que esto es 4, si n igual a 0, que esto es 1, si m igual a 1, tenemos que vale menos 1, si n igual a 3, y 0, en otro caso, para cualquier otra n, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos aquí. Y tenemos b de n, es igual, tenemos que vale 1, si n igual a 0, tenemos que vale menos 2, si n igual a 1, que vale 3, si n igual a 2, que vale menos 4, si n igual a 3, y 0 en cualquier otro caso. Esas son las dos señales que nos están pidiendo convolucionar, que como ven son señales discretas, ¿de acuerdo? Que básicamente están dadas, a ver si quieren, déjenlas, puedo graficar. Este es x de n, que es n, en 0 vale 4, digamos que aquí está el 4, en 1 vale 1, por aquí, en 2 va a valer 0, en 3 vale menos 1, y en el resto de casos vale 0. ¿Sí? Básicamente esta es la señal X. ¿Sí? Y la señal
B de n, tenemos que en 0 vale 1, en 1 vale menos 2, en 3 vale 2, en menos... No, perdón, a ver, en 0 vale 1, en 1 menos 2, en 2 vale 3, en 3 vale menos 4 y 0 en los demás casos. ¿De acuerdo? Esa es la señal estas son las dos señales con las que estamos trabajando y nos piden que apliquemos la convolución discreta entre ellos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Recordemos que la convolución, que se suele denotar x convolucionado con b de n, que también es igual a x de n convolución v de n, es igual a la suma desde que k vale menos infinito a infinito de x de k por v de para n mayores. ¿Me escuchan? Creo que sí. Bueno. Sí, se escucha, Isaac. Sí. Pero es que me indicó que se desconectó por un momento. Ok, de acuerdo. Ok. Y nos pide para n mayores iguales a 0. Entonces, vamos a decir que y de n va a ser igual la señal resultado de la convolución para ahorrarnos connotación. Y entonces tenemos que y de 0 va a ser igual a la suma desde que k vale menos infinito a infinito de x de k por v de 0 menos k. ¿De acuerdo? Que esto es igual a la suma desde que k vale infinito, menos infinito, infinito, de x de k por b de menos k. ¿De acuerdo? Y aquí es un proceso un poco tedioso. Si bien la suma va de menos infinito a infinito, en realidad no tenemos que ir de menos infinito a infinito porque nuestras señales son 0 en prácticamente todos lados, excepto en unos puntos muy concretos. Y lo que hay que ver es en qué puntos ambas no son 0. Vemos que ambas señales únicamente están definidas para n's positivas. Un 0, 1 y 3 y el otro 0, 1, 2, 3. Y lo demás da 0. Pero ¿qué vemos aquí? En una está evaluada en k y otra en menos k. Entonces el único punto donde van a coincidir es en 0. Sí, cuando n vale 0. Porque si n valiera, cuando k vale 1, aquí va a ser 1, pero aquí va a ser menos 1. Entonces v va a ser 0. Y x va a estar distinto de 0. Pero siempre va a haber una positiva y una negativa. Entonces, una de las dos va a ser 0. Solamente van a ser no 0 las dos cuando k vale 0. Entonces, esto es x de 0 por b de 0. Que eso es igual a 4 por 1. Que es igual a 4. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió por qué? Sí, sí, o sea, el único valor en el que van a coincidir las dos, porque una de las gráficas se queda igual, ¿no? Pero la otra es la que volteo y voy Exacto. recorriendo, pero el único valor en el que las dos tienen valores en 0, ¿no? Cuando hago eso. Exactamente. Va que va, Básicamente. ok. Sí, ya entendí. Va. Ok. Pero cuando no, sí tenemos que hacer ahí toda la talacha de estar término por término, de n igual a 0, n igual a 1, todo eso. Pues ahí eso vamos ahorita. Ay, Por Dios, eso dije que perdón. solo iba a resolver el primer ejercicio, el del inciso A. Ah, ya. Vamos en uno. Este, sí, bueno, hasta que te des cuenta que ya no van a haber más términos, o sea que ya va a haber un punto en el que vas a tener puros términos ceros.
Ah, ya, ok, ok. Ujú. Ok, vamos con el que sigue. Y1. Y aquí tenemos 1 menos k. Ujú. 1 menos k ahora va a tener dos términos distintos de 0. De hecho esto es repetitivo, pero es muy intuitivo cómo sacarlo. O sea, porque vas a tener x, porque esto solo va a ser diferente de 0, el b de 1 menos k, cuando k vale 1 y cuando k vale 0. 1 menos k solo va a ser mayor igual a 0, ¿sí? Cuando k es menor, mayor o igual a 0, eso te queda menos k mayor o igual a menos 1 y te queda k menor o igual a 1. Es 1 y 0, nada más. De ahí en más va a ser negativo. Sí, porque aquí para un 2 te va a quedar menos 1 y así se va a ir. Y ya va a ser 0. La v original. Entonces, como tú dices, esta de aquí la reflejas y la desplazas tantito. Entonces, con cada desplazamiento, la cantidad de valores que no va a ser 0 es más bien que van a quedar del lado positivo, se va aumentando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en este lado, nos quedaría cuando x está evaluado en 0 por b de 1 más cuando x está evaluado en 1 por b de 0. Y van a ver que lo que empieza a pasar es este índice incrementa y este valor decrementa. ¿De acuerdo? Entonces aquí más o menos es fácil encontrar patrones. ¿Por qué? Porque este es el que yo quiero que me quede. Bueno, este tiene que ser positivo, sí o sí. Entonces aquí de mayor o igual a 0. Entonces siempre la x va a empezar aquí en 0. Y estos van a empezar a decrementar de acuerdo a este índice de aquí. Y ahí podemos ir eliminando. Entonces esto nos queda x de 0, que ese dijimos que vale 4. X de 0 vale 4 por b de 1, que b de 1 es menos 2. Más x de 1, que x de 1 es 1, por ¿por cuánto? Por b de 0, que b de 0 es 1. ¿Sí? Y esto nos va a dar es menos 8 más 2 es menos 6. ¿De acuerdo? Más 1, perdón. Menos 7. ¿Sí? Ok. Vámonos al siguiente. Copio esto. Vámonos a este, igual. Y aquí va a ser 2. 2. Y entonces, aquí volvemos a iniciar en 0. Pero entonces aquí vamos a tener B2. Más X en 0 por B1. Perdón. X en 1 por B en 1 también. Más X en 2 por B en 0. ¿De acuerdo? Y esto es igual. X en 0 dijimos que es 4 por V en 2, que dijimos que es 3, más X en 1, que vale 1, y V valorado en 1, que es menos 2, más X valorado en 2, que ese es 0, y pues ya nos interesa, y B de 0, que B de 0 es 1. Y esto nos va a quedar 3 por 4, 12,
menos 2 más 0, que esto es 10. ¿De acuerdo? Y así nos vamos. A ver, vamos a hacer uno más. Bueno, vamos a acabarlo completo este. El índice que yo tengo ahí en la Y, o sea, es lo que va a hacer que vaya yo expandiendo mi sumatoria, ¿no? Nada más para entender esa parte bien. Ajá, básicamente. Bueno, es que aquí funciona así, porque tenemos puntos donde esta cosa no es cero, donde los puntos donde no es cero es finito, en los demás puntos es cero. Entonces, por eso voy como que recortando mis sumas. Si no, pues ya es medio inviable, por eso el segundo problema era mejor hacerlo en computadora. Ah, ok, va. Sí, esa Sí, parte creo que ni la hice, pero justo, o sea, si ya el primero que hice Y es igual a cero, nada más saco el primer término cuando K es igual a cero. Luego en Y es igual a uno, es X de exacto. cero más X de uno y así en los demás, igual en los demás problemas, ¿no? Supongo que es así. Exactamente. Básicamente la estrategia es lo siguiente. La señal que tengas aquí, en ese término, el que está evaluado en K, si tú la ves, va a haber un punto donde inicia. O sea, el primer punto en el tiempo que es diferente de cero. ¿Sí? Ajá, En este caso estuvo en cero. Pudo haber estado en -1, en -2. Hay un primer punto en n donde el valor xn es distinto de cero. ok. Y de ahí en adelante puede tener valores diferentes de cero. En este caso va de 0 hasta este puntito de aquí, que es 3. Ajá, ok. Ajá, ¿Qué es lo interesante? Que te va a dar la pauta de dónde empezar. Porque aquí tú tienes que, antes de 0 siempre es 0. ajá. Entonces, pues siempre, si te das cuenta en todas estas sumas, siempre inician en x igual a 0, x igual a 0, x igual a 0. Ok, ajá. Y la pauta de dónde terminar es dónde se hace 0 la otra, la que está invertida. ¿Sí? Ok, ajá. Porque entonces esa tienes un punto, si te das cuenta, igual es el primer punto donde no es 0, que en este caso volvió a coincidir que estaba en x igual a 0, pudo haber estado aquí en -1 o en algún otro. Entonces siempre vas a tener una cuenta regresiva, por así decirlo. Entonces, va a iniciar en este caso, siempre iniciamos en x evaluado en 0 y terminamos en v evaluado en 0. En todos los casos, si te das cuenta. En nube evaluado en cero. Ok, ya. Exacto, entonces tienes como dos cuentas regresivas, tienes una cuenta creciente y una decreciente que Mm, inicia en el primer punto donde la x es distinta de 0 y termina en el primer punto donde la b es distinta de 0 también. Eso te va a dar como ok. estas pautas. Ujú. Ah, ya, ok. Va. Sí, claro, esto ya no es viable cuando tienes una señal infinita. Una señal donde hay infinitos puntos diferentes de 0, pues ahí sí ya no hay forma. Esa hazla a la computadora. Va. Ujú. Ok. Uy, ya estoy viendo. Ok. Vamos a acabar rápido. Ya yo creo que por aquí terminamos. Y el código para solucionarlo se los subo a Canvas. Es muy sencillo. Y lo revisan, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, pues me preguntan. Ya para que Sí. podamos terminar, que ya van a dar las 6. ¿De acuerdo? ¿De estos no te ramena el examen o sí te pone así como sacar señales y todo eso? Toda la Hubo una talacha. vez, sí lo ha puesto. No con Órale. señales tan feas, pero sí lo ha puesto. Va, órale. Ujú. Uno como este es bastante factible que venga. Sí, sí es Mm, posible. ok. Va. Ujú. Y bueno, en pues va a ser muy parecido. Va a quedar x de 0, solo que esto es b de 3. Y creo que este ya es el último punto. No, hay más. Ok. B de 3 más x de 1 por b de 2 más x de 2 por b de 3. No, a ver, 1, perdón. 1 más. Es muy fácil que se te vaya la pista en estos, entonces ten cuidado. X de 3 por b de 0. Y sustituimos y así nos vamos, ¿no? Ok. Ahora, uno podría pensar, pues aquí me está diciendo, yo hasta 3 tengo valores distintos de 0. Entonces, el siguiente, el valor para y igual a 4, pues aquí vos vais a iniciar en 0, voy a tener b de 4. Y dirás, pues ya está a 0. Pero sí me va a aparecer después x de 1, b de
3. Y esto sí tiene valor. Entonces, sí hay que seguirle. Hay que seguirle hasta que... hasta que se salga completamente de... 0, sí, hasta que se separen por completo, ¿sí? Hasta que la X y la V queden de tal manera que ya te da 0, siempre. Entonces, después de como 3 iteraciones en 0, como que uno se da cuenta que ya hay que parar, ¿de acuerdo? Ok, va. Sí. Uh-huh. Aquí son como otros 4 renglones más, entonces si quieren la dejamos aquí. Yo creo que ya entendieron la idea de cómo se van resolviendo estos ejercicios. La siguiente, por ejemplo, y de 4, y quedaría X de 0 por B de 4. Uno va incrementando y el otro va bajando, ¿no? Exacto. Más X de 1 por B de 5 más X de 2 por B. Ay, perdón, aquí era de 3. De 2 más X de 3 por B de 1 más 3, 4 por B de 0. ¿Sí? Y así se van, y así se van. Y en algún punto ya van a dejar de empezar a salir puros ceros. Y ya, pues con eso termino. ¿De acuerdo? Ok, Sí. entonces, con eso terminamos el día de hoy. Ya van a dar las 6 ya para que ya puedan ir a seguir estudiando o si ya quieren descansar por el día de hoy. Básicamente son las soluciones a los ejercicios. Les subo este documentito que acabamos de estar escribiendo ahorita a Canvas para que lo puedan consultar. Y bueno, cualquier duda o pregunta me pueden preguntar a través del grupo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sí, sin problema. Entonces ya nada más esperamos que subas y los exámenes, ¿no? Pasados y ya con eso. Sí, exacto. Órale, Ahorita va. lo Gracias, subo. Isaac. Va. Va, de acuerdo. Nos vemos, hasta luego. Órale, nos vemos, Gracias, Isaac. Isaac. Descansa.